Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición de Itaca Connect, la primera en español. Para los que no saben, Itaca Connect es nuestro encuentro mensual pensado para intercambiar ideas y explorar soluciones prácticas para la acción climática en América Latina y el Caribe. For those joining in English, you can turn on automatic captions using the subtitles options on your screen. Bueno, hoy nos reunimos para conversar un poco sobre el trabajo realizado en el proyecto Asistencia Técnica para el desarrollo de un estudio de vulnerabilidad al riesgo climático en el Golfo de Montijo. Este proyecto, realizado en conjunto con IH Cantabria, formó parte del Plan de Acción País de Euroclima en Panamá, con el apoyo de la Unión Europea, facilitado por Expertise y con el respaldo del Ministerio de Ambiente de Panamá. En Montijo trabajamos junto a la comunidad para construir tres productos claves. El primero fue el plan de restauración de manglares del humedal Ramsar en el Golfo Montijo. Un plan comunitario de medidas de monitoreo y seguimiento para la conservación y restauración de los manglares. Y una propuesta del plan local comunitario de desarrollo económico para las comunidades más afectadas por efectos del cambio climático y pérdida de biodiversidad. La agenda de hoy es bastante dinámica. En primer lugar, vamos a empezar con una entrevista a los panelistas. Vayan pensando preguntas porque, bueno, luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con micrófono abierto o por chat. Y después tomamos algunas de esas preguntas para abrir la conversación. Bueno, ya que tenemos ahí en pantalla los expositores, en la tarde de hoy me acompañan tres personas fundamentales en este proceso. La doctora Laura Canevari, CEO y fundadora de Itaca Solutions, que cumplió el rol de coordinadora de todo el equipo de Panamá de este proyecto. La doctora Nelis Bosques, fundadora de ICEPED, que durante el proyecto cumplió el rol de especialista en divulgación y compromisos comunitarios. Y Ricardo Montenegro, economista y autor del Plan de Desarrollo Económico Local. En el proyecto Ricardo cumplió el rol de experto en medidas de recuperación económica y sostenibilidad de los medios de vida locales. Así que muchísimas gracias a los tres por estar acá. Y bueno, si quieren arrancamos. Y Laura, como la última vez en el Itaca Connect anterior, pero ahora en español, ¿te parece que empecemos con vos? Dale, Dale. ¿qué quieres que Bueno, hablemos hoy? Lau, más o menos 4 o 5 minutos por pregunta. Yo te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta para dar una visión general. Me gustaría que nos puedas contar cuál fue la visión del proyecto en Montijo y qué buscaba integrar y por qué en este territorio tan estratégico. Vale, gracias por la pregunta. Este proyecto para nosotros ha sido un proyecto hito desde muchos puntos de vista. La idea fundamental que logramos alcanzar con el proyecto fue la de unir un componente muy científico con un componente de acción y planificación comunitaria y al mismo tiempo unir este proceso a un proceso de mediación y ideación sobre medios de vida y oportunidades económicas para la comunidad. Entonces tenemos ciencia, acción comunitaria y desarrollo de medios de vida. Realmente el propósito de hacerlo de esta manera era llegar a una propuesta para el plan de restauración de manglares que fuera, primero que todo, técnicamente rigurosa a través de la ciencia. Segundo, que fuera viable y justa a través de la acción comunitaria y que fuera mantenible y sostenible en el tiempo financieramente con la integración del desarrollo del plan de medios de vida alternativos. Entonces, tenemos acá tres ejes claves, ¿no? Ciencia, comunidad y desarrollo socioeconómico. Muchas veces hay proyectos que tienen una y carecen de las otras dos. Entonces, era realmente encontrar el equilibrio entre estos tres. ¿Por qué Montijo? Bueno, Montijo tiene una alta relevancia ecológica, es como has dicho, un humedal Ramsar, donde además interactúan muchas actividades económicas y es un ecosistema extremadamente rico, pero también es un ecosistema y un área altamente expuesto a variables climáticas, en particular
a la erosión, a la inundación y los impactos consecuentes al aumento del nivel del mar. Por otro lado, si bien existe un marco institucional en la zona, hay una zonificación, un plan de gestión, hay sin embargo brechas operativas, faltaban herramientas claras y rutas de trabajo claras para la comunidad. Entonces, el proyecto nos da esta oportunidad de, a través de la ciencia, generar algunos de esos instrumentos de planificación que faltaban a nivel comunidad. ¿Qué fue lo que integramos dentro del proyecto? Bueno, se integran, por un lado, unos componentes o diagnósticos científicos. En esto se incluyen un análisis de los cambios que ha tenido la costa del Golfo de Montijo en las últimas 2 décadas, el cambio de la línea costera. Segundo, cuáles son las proyecciones del cambio a futuro en vista del aumento del nivel del mar. Y eso quiero decir que ese tipo de modelación que se hizo fue extremadamente rigurosa y muy al detalle. Se tomaron en cuenta muchas variables, el oleaje, los vientos, no solamente el aumento del nivel del mar. Entonces, es un análisis muy detallado. Tercero, por consiguiente, se hace un análisis de la materialidad del riesgo, qué tan afectados van a estar los ecosistemas y la infraestructura y las comunidades ante el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Asimismo, hicimos un análisis, digamos, situacional para entender cuál era la realidad en términos de cobertura de manglar existente y cuál era la realidad socioeconómica. Y a nivel socioeconómico eso es un sondeo, digamos, con las comunidades. Estos son, digamos, los 4 elementos científicos de diagnósticos. Cambio histórico, proyección a futuro, materialidad del riesgo, cobertura de manglares, qué pena, y el quinto, socioeconómico, el análisis socioeconómico. De estos componentes, entonces, ¿qué hacemos? Integrarlos a un conocimiento local, dónde se ha hecho la restauración, cuáles son las áreas importantes para la comunidad. Eso se hace a través de mapeos participativos y talleres que llevamos a cabo, que Nelis podrá hablar más en detalle sobre ese componente. Y también, digamos que integrar un análisis de, ok, si queremos trabajar en la conservación, ¿cómo podemos también hacerlo desde una dimensión económica y de desarrollo de medios de vida para la comunidad? Entonces, tenemos modelación multiamenaza a pasado y a futuro, conocimiento local y proyección de medios de vida a futuro. Creo que eso es más o menos como para no extenderme demasiado más, pero puedo responder más en detalle si No, alguien clarísimo, clarísimo, Lau. Y cuáles creo son. que esto se refleja mucho en el capítulo que publicamos, titulado, es la primera vez, Lau, que estoy diciendo este capítulo en español, que es Construyendo puentes, aprovechando la ciencia y el desarrollo de medios de vida para la restauración de manglares, impulsada por la comunidad. Yo creo que un poco conectando con lo que acabas de contarnos, en este capítulo analizamos cómo el proceso nos obligó a repensar la forma de trabajar con comunidades. Desde tu experiencia, tanto en este proyecto como en otros, ¿cuál dirías que fueron las principales lecciones que te dejó Montijo? Uy, yo aprendí mucho en este proyecto, aprendí mucho también de Nelis y de Ricardo en términos de cómo aterrizar el conocimiento científico en la comunidad, porque digamos que sí es clave partir de la ciencia, ¿no? Para la planificación, Total. pero para hacerlo debidamente tenemos que desarrollar una narrativa, tenemos que traducir esa información en un lenguaje que sea accesible a las comunidades que al ellos recibir esta información sean empoderados con la información, no abrumados con gráficos y mapas, etcétera. Entonces, aprendí mucho en cómo hacer esa traducción y creo que ayudó en eso mucho también el contar con esta colaboración con ICEPED a nivel local. Entonces aprendí la importancia de aterrizar en territorio los diagnósticos científicos a través de una entidad local. Creo que eso nos daba la oportunidad de hacer como un reality check, ¿no? Antes de ir a presentar algo en la comunidad, tener como este filtro de no, 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 así no se va a poder.
Y esta sesión sin un buen almuerzo tampoco se va a poder. Y esta Totalmente. sesión a esta Refrescos, hora almuerzo. tampoco se va a poder porque a esta hora no van a poder llegar. Entonces, ese conocimiento local que trae una ONG local ayuda a que todo el proceso sea mucho más familiar para quienes están viniendo. La idea es que el proceso sea lo más familiar y, digamos, cómodo para el que viene al proceso, que está dando su tiempo, ¿no? Está voluntariando 8 sesiones con nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de manera que ellos sientan que han aprendido, de manera que ellos sientan que el proceso se ha acomodado a sus necesidades y a sus intereses? Entonces, sí, partimos de la ciencia, pero con un proceso localizado. Lo otro es que sí, damos mucha importancia a la información científica, pero hay que encontrar los mecanismos para integrar el conocimiento local. Y nosotros lo hicimos, por ejemplo, haciendo el proceso de mapear con la comunidad en donde ya se había llevado a cabo restauración. Ese mapa no lo tiene mi ambiente. Lo creamos nosotros a partir del conocimiento de quienes en taller nos dijeron, hicimos en el 2012 acá, en el 2015 allá, etcétera, etcétera. Claro, hay que ir a territorio a validar el punto exacto, Exacto. pero no teníamos ese proceso. Entonces, buscar la manera de integrar y legitimizar el conocimiento local y usar una plataforma como puede ser la cartografía, donde los dos conocimientos se encuentran. Eso es muy útil. El hecho de que la tecnología nos permite digitalizar el conocimiento espacial de la comunidad y ponerlo a la misma altura, en una capa de SIC en la misma altura para poder hacer ese proceso. Entonces, creo que eso también es muy importante. En el proceso también aprendimos pues la importancia de que para codiseñar el plan de medios de vida y el plan de restauración teníamos que buscar adecuarnos a la realidad comunidad, a la realidad de la comunidad y ser muy flexibles, ¿sí? Es un proceso de adaptación y nosotros tuvimos que adaptarnos. Nos hubiera gustado que el proyecto se hubiera podido adaptar mucho más de lo que lo hicimos, pero pues términos de referencia, tiempos concretos cortos no nos permitían ir mucho más allá. Pero igual, en la medida de lo posible, la coproducción requiere tiempo, logística, facilitación y requiere un poco poder adaptar el proceso a lo que se va encontrando. Entonces, creo que esa parte es importante, es adaptar el proceso. Y por último, diría que pues las soluciones basadas en la naturaleza funcionan cuando hay quién, dónde y cómo. Hay que ser muy concretos, hay que ya de repente pasar de las ideas abstractas a muy concretamente qué áreas se van a priorizar, cuáles van a ser los mecanismos, quién se va a encargar de qué, ¿no? Y creo que el proyecto ha buscado generar esas herramientas para que en una segunda fase, cuando se entra la implementación, los actores puedan concertarse ya a través de tareas definidas, de tiempos de proyecto más definidos. Esas son algunas de las lecciones que yo aprendí en este proceso. No, clarísimo, Lau, clarísimo. Y con esto último, quiero conectar y darle la bienvenida a Nelis, porque tengo una pregunta que, Nelis, vas a tener que ser breve, pero sé que es una pregunta súper amplia. A ver, Nelis, en Montijo trabajamos juntos diseñando el plan de monitoreo comunitario. Desde esta experiencia puntual, ¿qué significó para la comunidad participar en la construcción de este plan y de tener voz sobre qué se quería monitorear y cómo hacerlo? Es una pregunta larga. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Nelis. Sí, sí. Muchísimas gracias. Voy a tratar de especificar qué significó para nosotros la participación en cuatro ideas. Em, para empezar, quiero que tomen nota de algunos conceptos o palabras que me he inventado como para Nelis, organizar ya estoy acá mis con... ideas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, el proyecto nos ayudó a la comunidad del Golfo de Montijo, a la cual pertenezco, a algo que se llama autoestima comunitaria. Anoten eso, porque solamente desde el 2015, 16, 17, que ICP lideró o co-construyó una plataforma financiada por Conservación Internacional donde nos dejaban
hacer, donde nos dejaban crear y ser líderes comunitarios, después se apagó todo y nuevamente con este proyecto, Ítaca nos ha dado la oportunidad de renacer nuestra autoestima comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los proyectos dicen que la comunidad se empodere, pero no nos los permiten, porque los proyectos se hacen tan rigurosos, 1, 2, 3, que no nos dan la oportunidad de hacer las cosas al estilo comunitario o que se adapte a la comunicación, a la comunidad. Queremos hacer proyectos adaptativos, pero en realidad los términos de referencia son tan rigurosos que no nos permiten empoderarnos, comunidades empoderadas, pero no nos permiten empoderarnos. Y le voy a dar un ejemplo específico. ¿Qué hizo Ítaca diferente? El término de referencia de nuestro proyecto decía que habían dos talleres comunitarios. Y agradezco, por ejemplo, a Mi Ambiente, a Expertise France y a Ítaca, que al nosotros, sentados los docentes, sentados, porque el Ministerio de Educación participó mucho, además de los pescadores, la recomendación de utilizar la metodología Golfos Vivos que habíamos hecho hacía 10 años para vernos una vez al mes. Porque si hacen un taller al inicio y un taller al final, después de 6 meses, para decirnos lo que hicieron, no podemos participar, no podemos co-construir. Entonces, la recomendación fue hacer un taller cada mes y se hicieron los ajustes para que nosotros pudiéramos lograr eso. Entonces, eso nos ayudó a recuperar ese sentimiento de que nosotros podemos también. Nosotros también podemos aprender a leer mapas, que el sistema de información satelital puede llegar a las comunidades y no es algo que solamente lo hacen los científicos. Entonces, esa sensación de que nosotros también podemos es lo que me quedó de este proyecto, un concepto. El siguiente, Lucas, que lo apunté aquí, es un concepto de cohesión regional. Con este proyecto nosotros entendimos que no podemos hacer más proyectos tan localizados, porque como hoy decían, el mar nos une, de nada vale, de nada sirve que yo haga una estrategia local si no incluyo a los costarricenses que están haciendo lo mismo y tienen las mismas preocupaciones, y los de Colombia. El mar no es estático y sus corrientes marinas se mueven, o sea que nosotros, nuestras comunidades, tenemos eh, eh, ac- eh, amenazas en común y los proyectos deben ser regionales. Por lo tanto, impulsado eh, por esa cohesión comunitaria y por ese empoderamiento comunitario que nos dio este proyecto, nosotros estamos haciendo por nuestros propios medios las gestiones para visitar a los amigos de Costa Rica que ya llevan un programa de monitoreo de manglares adelantado en la práctica. Entonces nosotros vamos a llevar nuestro plan de restauración y cotejar qué del plan podemos aprender y compartir y ellos nos pueden enseñar. Entonces estas convivencias regionales es otro producto de este proyecto que nos ha dado las ganas de saber cómo el monitoreo de manglares, y en las referencias de nuestro plan hay cantidades de monitoreos de manglares que ya se están haciendo en las comunidades. Entonces, como tercer punto de lo que nos quedó este proyecto, es algo que yo llamo eh, el género organizacional. O sea, imaginemos que todas las organizaciones son entes y cada organización tiene su rol, como es el género. Por ejemplo, y no estoy hablando de mujer-hombre, sino que cada sector tiene su importancia y su rol. Las organizaciones técnicas, científicas, tienen su rol, darnos guía, ¿verdad? Los gobiernos locales tienen su rol, los organismos, los donantes tienen su rol, pero por primera vez somos visibilizados
como comunidades que también tenemos un rol y no solamente para cumplir que el impacto se mide por una foto o porque se hizo un taller y se hizo un video del taller y ese es el impacto comunitario. No, nosotros también tenemos dentro de este desarrollo nuestro rol y somos importantes y nos invitan. Entonces, para todo esto ha sido posible después de este proyecto que hicimos en el Golfo de Montijo y para sellar, digamos, para concluir estos tres aspectos, hay un cuarto que, que yo diría, la doctora Laura esta mañana lo mencionó, que como que hay que cambiar la forma en que se escriben los proyectos, cambiar paradigmas. Entonces, este podría verse, si se sistematiza bien y se da a conocer, como se está dando a conocer ahora, un modelo de desarrollo real comunitario, donde la sostenibilidad, después que nos empoderan, realmente queda en la comunidad el conocimiento y las ganas de seguir. Porque si no trabajan con nosotros, se termina el proyecto, ¿quién le va a dar continuidad si no somos nosotros los que vivimos allí? Entonces, casualmente hoy con la autoridad de mi ambiente, tuve una conversación muy interesante donde ellos están anuentes de que el plan será respaldado por mi ambiente, que ellos están anuentes de que fue un trabajo científicamente robusto y con suficiente justicia comunitaria, con suficiente participación comunitaria. Muchas gracias. Gracias, Nelis. Me encantó lo de autoestima comunitario. A ver, anoté los cuatro. Autoestima comunitario, cohesión regional, Ujú. género organizacional y cambiar paradigmas. ¿Cierto? Exacto. Bueno, mi segunda pregunta tiene mucho que ver Ay, con autoestima comunitario. Porque el plan ya está escrito exacto. y abarca lo que la comunidad considera importante. Entonces, ¿qué papel crees vos que debe tener la comunidad ahora que el plan existe y cómo imaginás el siguiente paso para que esta visión pueda hacerse realidad en el futuro? Bueno, el papel ya lo estamos cumpliendo y le voy a dar algunos ejemplos clave que ya hemos realizado. Este, el papel de la comunidad. Nosotros tenemos un grupo de comunitarios, cámaras de turismo, empresarios, docentes, estudiantes universitarios, pero con una sed, Lucas, con una sed de empezar y ya le estamos dando cuerpo por lo menos a la primera fase, que es de divulgación, porque nosotros hicimos el plan de entre 53 personas clave del Golfo, pero el Golfo tiene muchísimas comunidades. Entonces, llevar este mensaje a los gobiernos locales, a la alcaldía, ese es el papel que estamos haciendo ahora. Y allí es donde, ese es lo que nos corresponde a nosotros. Al mismo tiempo, otra arista sería tratar de gestionar nosotros fondos para hacer las actividades. Am, la semana pasada firmamos un convenio entre el Ministerio de Educación y CEPET, donde nosotros nos comprometemos a trabajar juntos por 2 años con 30 escuelas costeras, no solo del Golfo de Montijo, sino del Pacífico de Veraguas, porque estamos incluyendo escuelas en Pixby y escuelas más abajo de Quebro, donde está la zona especial de pesca. Entonces, ese es el papel de nosotros, aprendernos bien cuáles son las directrices y los lineamientos que el plan dice, tratar de divulgarlo y tratar de darle cuerpo, implementarlo. Si en el camino se nos unen otros organismos, si en el camino se nos une mi ambiente con varias líneas políticas que ellos están desarrollando, pues magnífico. Pero ya no podemos esperar a que alguien nos quiera impulsar, porque ya el impulso lo tenemos y ya comenzamos a caminar. Así que solamente tenemos que darle seguimiento y Dios quiera que pues tengamos un donante
o podamos presentar a una empresa el plan, por lo menos la fase. Hemos dividido la primera fase en pequeñas tareas que son más fáciles de conseguir fondos. Entonces por ahí andamos. Perfecto, entonces. Gracias, Nelis. Muchas gracias. Bueno, me dejaste un montón de títulos, te digo, ¿eh? En las dos preguntas, Lau me dejó, sí, me llenó el bloc de notas. Ricardo, bienvenido. Hablando de oportunidades, ahora me toca decirte dos preguntas, pero bueno, espero que podamos abarcar todo lo que hiciste en el proyecto. Algo central, Ricardo, del plan de desarrollo económico es el ejercicio de evaluar lo posible, distinguir entre oportunidades deseables, oportunidades realmente viables, en este caso para Montijo. ¿Cómo se aborda este análisis? ¿Qué criterios utilizaste para determinar qué actividades económicas tenían sentido bueno, tienen sentido en este contexto y cuáles no? ¿No? Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Primero, y agradecerles también porque me, me hicieron volver a revisar esos informes, esos trabajos que hicimos hace ya un poco más de un año y un poco para ponerme en sintonía, ¿no? Mira, esto es un tema interesante. Siempre se ha dicho que el desarrollo, para que sea desarrollo real, tiene que incluir varios aspectos. Primero, tiene que generar economía para la familia, tiene que ser rentable. eh, Tiene que ser sostenible, tiene que ser amigable con el ambiente. ¿Sí? Debe, a- Esos dos conceptos, pues, lo hemos estado manejando desde hace mucho tiempo. Tiene que ser inclusivo, tiene que ahora adaptarse a los cambios del entorno, cambios climáticos, o del clima o de los medios que se están dando y finalmente deben ser posibles, deben ser viables desde el punto de vista técnico, considerando las capacidades locales existentes y los recursos existentes que normalmente son escasos y falta capacidad. A esos puntos hay que incorporar un elemento más y es que a veces nosotros desde afuera vamos con la idea de ayudar o de colaborar con las comunidades en la construcción de procesos, o sea, de procesos de desarrollo, pero no nos damos cuenta o no sabemos si las comunidades, primero, son conscientes de algunas de las necesidades que hay. ¿Sí? Y un ejercicio que se implementó previo a este trabajo fue hacer un diagnóstico socioeconómico y ambiental donde no solamente conocimos las realidades demográficas y económicas de la gente, sino también su percepción respecto a esas potenciales amenazas que fueron identificadas por los estudios biofísicos que se hicieron previamente de cambio, aumento de la temperatura o incremento del nivel del mar. Y en ese proceso fuimos alineando junto primero a nivel técnico, tomar la información, pero luego en un proceso de diálogo con las comunidades que tomó tiempo. Y ahí se dio esa conversación, se hizo esa aplicación, se aplicó y se llevó ese conocimiento que se fue levantando en un proceso de discusión que tomó, creo que fueron 7 u 8 talleres con las comunidades para poder irnos no solamente alineando, o sea, no solamente tomar conciencia de la situación, saber el punto de partida, sino irnos alineando en la búsqueda de esa solución a largo plazo. Obviamente, el proceso metodológico robusto que incluye pues, la revisión bibliográfica, el levantamiento de datos, la consulta con actores clave y la validación comunitaria, pero en este ejercicio pesó, o sea, tuvo un peso significativo la validación comunitaria. Creo que algunas de las personas que están en el taller nos acompañaron en algún momento en alguno de esos talleres, que fueron 7, no fueron pocos. Y ahí le doy la razón a Nelly. O sea, normalmente, ¿qué se hace? Bueno, vamos a hacer un taller de inicio y un taller final. En el inicio para decirle a la gente lo que se va a hacer y al final lo que ya se hizo. Pero después, esa apropiación del conocimiento por parte de las personas o de los beneficiarios directos o de los actores importantes que son los que implementarían los procesos, pues no se da. Y creo que algo
bonito de esto, más allá de los datos físicos, los datos eh, científicos que se levantaron, es ver cómo esas comunidades se apropiaron. No esperamos ahora que hayan vuelto expertos en los temas, a veces ni uno mismo lo es, pero por lo menos tomaron conciencia de eso y pues nos alineamos en la búsqueda de una solución. Entonces, eso quizás explica este asunto de evaluar lo posible, porque no fue una evaluación simplemente de escritorio, fue, bueno, vamos a ver qué hay, qué es lo que la gente piensa que tiene, porque a veces las comunidades y nosotros mismos en nuestra realidad, una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Entonces tenemos que irnos alineando en la búsqueda de las cosas que realmente queremos, necesitamos y que podemos hacer con base a los recursos disponibles. No sé si me extendí con No, todo eso. Ricardo, Podría seguir hablando más, espectacular. solo que no tenemos mucho tiempo. Revisando todos los productos que hemos realizado después de o durante y después del proyecto, algo que me llamó la atención es que pesa mucho en el desarrollo del plan que nos contás, que no solo identifica las oportunidades económicas, sino que ordena qué condiciones deben darse para que estas oportunidades sean viables en Montijo. Entonces, te llevo un poco más a lo exterior, de tu experiencia. ¿Qué hace que un plan pase de ser un documento a convertirse en una herramienta que sirva y que realmente influya en las decisiones futuras, ya sea de inversión o con las instituciones o de nuevos proyectos, como decía Nelly recién hace un ratito? Mira, esa es una gran pregunta y tengo que decir que en la mayoría de los casos uno se queda con la frustración de que se hacen los planes que pueden ser más o menos buenos, pero luego cómo se implementan. Eh, Reflexionando un poco sobre esta pregunta, podría decirte que se tienen que cumplir con cuatro, cuatro cosas. Hablamos de cuatro condiciones. La primera es el identificar quiénes van a participar, o sea, cómo va a ser la gobernanza y cómo esa gobernanza debe ser participativa. Y cuando hablo de participativa significa que los actores importantes tengan un peso también importante y proporcional en la toma de decisiones, cosa que no siempre ocurre, ¿no? Eh, Definir esa estructura de gobernanza, pues sería establecer también un orden, o sea, quién va a hacer qué, cómo, cuándo, una estructura operativa. Claro, hay que hacer esto, un plan, y no solo un plan, sino una estructura. ¿Quién va a hacer, establecer responsabilidades, los presupuestos, eh, y los roles que se van a hacer en las distintas fases, tanto de implementación, monitoreo, incluso la evaluación de esas iniciativas? Lo otro es que establecer un presupuesto realista. Mira, hace 20 años cuando trabajamos me tocaba empezar con el tema de la presupuestación de planes de manejo. Se hablaba de el presupuesto Ferrari o el presupuesto, le llaman distintas cosas, como lo que uno aspiraría que sería lo ideal. Y está bien que uno presupueste sobre lo ideal, pero en realidad uno debe presupuestar sobre lo que puede manejar en un momento determinado, ¿sí? Entonces, y aquí es lo que buscamos establecer un presupuesto que pudiera ser, que satisfaciera esas necesidades de desarrollo, pero que también fuera lo suficientemente realista como para poder implementarlo en el tiempo. Trabajamos en un escenario de 5 años y planificamos acciones sobre la base de eso. Se puede hacer muchas cosas más, sí, pero con base en las capacidades reales, financieras, técnicas, pues el presupuesto sobre eso. Ese es el primer como bloque de cosas que se necesitaban, en mi opinión. El segundo es haber definido, ya tienen un mecanismo de gobernanza y un esquema operativo, pues lo que se llamaría un sistema de control de lo que sería la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, existen responsabilidades. Entonces, eh, establecer procesos de seguimiento en el que participaran todos los actores y no solamente fueran una o dos veces al año a escuchar los informes de gestión, sino que puedan estar participando directamente en las acciones que se estaban haciendo. eh, Esos informes que se elaboran, que siguen siendo necesarios, nadie dice que no se hagan, pues debían presentarse de una manera que las personas o los actores importantes, todos los actores lo comprendieran. Eso implica un lenguaje preciso, pero también sencillo.
y obviamente el tema de las auditorías, o sea, que realmente hubiera un seguimiento de que lo que se estaba proponiendo se hiciera en el tiempo. Eh, la alineación de lo que está haciendo con otras cosas. Nelly de alguna manera lo dijo, ¿no? Articular lo local con lo regional, pero también articular lo que se hace con las políticas que se están dando a nivel nacional, como por ejemplo la iniciativa de la contribución nacional nacionalmente determinadas, por ejemplo, las acciones de cambio climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las políticas de ambiente en materia del Ministerio de Ambiente en materia de conservación. En esa zona hay un plan de manejo también aprobado. Entonces, alinear todo lo que se haga con eso, porque no es que uno va a estar solo. Y finalmente, pero no menos importante, creo que está el tema de buscar un mecanismo de sostenibilidad financiera que, que permita que la acción se dé, pero que haga que no dependas exclusivamente de una sola fuente. Por eso propusimos distintas alternativas de financiamiento de esas acciones. Eh, el asunto no solamente es diferenciar esas oportunidades, sino también hacer que se hagan viables en el tiempo, considerando que tampoco estamos solos, hay muchos actores participando y que la gente que se sume, la gente que esté interesada en el proceso, se sume, cada uno asuma un rol, pero de una manera ordenada. Porque otro tema que se da es que muchos actores entran, cada uno con buenas intenciones, pero a veces nos empezamos a disparar, más que los recursos son escasos, la misma gente es la que está ahí. Entonces los invitamos a veces a distintos eventos, a veces durante el mismo tiempo, en la misma semana, y se nos olvida que la gente tiene que ir a pescar, la gente tiene que ir al campo, tiene que trabajar. Entonces tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos, pensando en un plan general y que cada uno haga lo suyo, pero de una manera que de verdad no seamos un obstáculo para lo más importante, porque también consideremos, muchas de las familias que estaban en la zona de interés eran familias que tenían su nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza. O sea, que no eran personas, no son personas que pueden darse el lujo de perder 2, 3 días de trabajo a la semana. Dependen de eso. Creo que por ahí va mi reflexión respecto a la pregunta tuya, Lucas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, te quiero hacer, porque en realidad la reflexión es para los tres, pero quiero que la arranques vos, Ricardo, y que después Nelis y Laura puedan expresarse también. ¿Qué te dejó Montijo, ya sea en lo personal o en lo profesional, Ricardo? Bueno, Montijo es un área en el que he trabajado desde hace mucho tiempo. Le tengo especial cariño. Me he involucrado en algunos procesos de temas de investigación, por ejemplo, en el caso de Concha Negra, porque es una actividad importante. Sí. De alguna manera involucrar en los diseños de planes de manejo. Así que de este proceso, ¿qué me dejó o qué se confirmó? Primero, que necesita, o sea, ese, el discurso la integración entre lo que es ciencia y comunidad, o sea, debe ir más allá del discurso. Se debe hacer o sea, se debe hacer si queremos que las cosas caminen. Y lamentablemente conozco gente, profesionales que no creen, por ejemplo, en la capacidad, no dicen directamente que no creen, pero les cuesta hacer o entender o involucrar a las comunidades en estos procesos de construcción de ciencia. Y sí se puede hacer, claro, manteniendo los niveles. Entonces, esa integración es fundamental. El segundo es la paciencia, tenemos que tener paciencia. Y ahí retomo lo que dijo Nelly y lo que dijo Laura en un principio. No podemos trabajar con planes de un año y pretender que la gente salga en ese año, o los productos pueden salir de un estado de un nivel 0 a un nivel 10. Incluso hay datos que dicen, si para montar una empresa, la que sea un negocio, tú necesitas por lo menos 3, 4, 5 años para que la empresa llegue a ese punto de equilibrio. Entonces, a veces el financiamiento tiene que ser consciente de eso, debe adaptarse a las condiciones. Y realmente a veces uno debería decir, mejor no vale la pena que metas tu plata si tú quieres o pretendes obtener un resultado más allá de un producto, que una investigación, sino de un resultado en un año o dos, cuando los procesos requieren de un acompañamiento más de largo plazo. Suena feo quizá, pero es una realidad. Y lo otro es que tenemos que ver el tema desde distintas perspectivas. ¿Eso qué significa? De la perspectiva de lo que es la ciencia dura, digamos, hay que entender el efecto del cambio climático y cómo se afecta.
la parte social, económica, cultural del área, pero también entran otras ciencias que pueden aportar, o sea, distintos enfoques que se complementen para buscar una solución que sea alternativa. Eh, y finalmente es que perdón, el trabajo común, conjunto, o sea, a veces tenemos ciertos celos, tenemos incluso egos, que no nos permiten sentarnos con otros actores que tienen la misma, tienen intereses similares y terminamos entonces estorbándonos mutuamente y afectando los procesos en la búsqueda de esas soluciones perfectas que no las hay. Creo que esos tres elementos me quedan como lección aprendida de este proceso y son cosas que más que lecciones aprendidas nuevas son validaciones de esto. Hoy en día considero que tenemos un producto interesante, tenemos un proceso que se ha mantenido independientemente de que el contrato se finalizó, se ha mantenido más o menos gracias a esfuerzos individuales, pero hay que meterle cariño a las cosas. Y si uno se mete en esto, deberíamos empezar a pensar en el largo plazo. Proyectos de esto, si tú tienes una idea de hacer una cosa como esta y tu horizonte es de 2 años, mejor no te metas, métete en otra cosa, porque no te va a alcanzar y vas a terminar frustrando a la gente, generando expectativas equivocadas. Y yo personalmente ya le digo, no estoy dispuesto a seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas porque realmente si queremos hacer un cambio, tenemos que tener la paciencia para que ese cambio se dé. Lau, Nelis, me gustaría escucharlas a ustedes un poco de la reflexión que tienen en cuanto a ya sea lo personal o lo profesional. Me encantó lo que dijo Ricardo con respecto a la paciencia, trabajando con las comunidades. Creo que personalmente que las comunidades, como dijo Nelis, Montijo representó que ya están listas, que lo que falta es simplemente son los medios para actuar. Así que, Lau, Nelis. Vale, yo voy a ser muy breve para darle tiempo también a las personas que están en la sala de si tienen preguntas o Dale. comentarios. Yo creo que este para mí ha sido un proceso que ha dado frutos de la real colaboración, de un real intercambio de conocimientos y saberes, en donde se ha hecho lo posible por integrar diferentes perspectivas para llegar a una síntesis, sí guiados de la ciencia, pero no dejando que dominase el discurso, digamos que la narrativa que se traía desde afuera, sino navegando conocimientos, experiencias, perspectivas diferentes, dando mucha voz al conocimiento local. Me gustaría ver que todos los procesos fuesen así. Y creo que ahí, para mí, el indicador de éxito de Ítaca en este proceso ha sido el de poder moderar ese diálogo y el de poder dejar capacidades claras en el territorio, el poder haber empoderado a entidades y a individuos claves en este proceso. Para mí ese es el mayor indicador de éxito y como lo dijimos desde el inicio en los talleres, el éxito real del proyecto a largo plazo estará en si se aplica la información científica de una manera que conlleve también al beneficio de la resiliencia climática y la sostenibilidad de las comunidades. Gracias, Lau. Nelis, ¿algo para agregar? Sí, me gustaría compartir un aprendizaje personal, pero que incide directamente en el desarrollo del proyecto. Y es que al Ítaca contratar a ICEPET como un gestor local para el desarrollo de este estudio, porque era un estudio, el resultado iba a ser un documento, eso ya lo sabíamos, eh, me dio un sentimiento más fuerte como de responsabilidad de que el desarrollo o la implementación depende mucho del trabajo que haga ICEPET con FEPACOIBA, con los educadores y la universidad, de no dejar morir el impulso, porque lo que nosotros ahorita tenemos es un impulso. Entonces, me siento responsable, la gente me pregunta, ¿y qué vamos a hacer?
y qué sigue. Y la verdad, por un año, porque como dijo Ricardo, ha pasado un año, eh, me entraban así como momentos de ansiedad y me entraban momentos de impotencia, pero creo, y les voy a compartir ahora, que creo que hemos madurado como sociedad civil, el hecho de acortar la distancia entre la ciencia y la comunidad. Y voy a compartir, porque aquí se encuentra Adán Beroy y, y Melanie, que son estudiantes que ya terminaron clases de la escuela de biología. O sea, ellos están en su momento de que son científicos puros. Un acercamiento más formal con la academia a través de CICIMBio, que es un centro de investigación, donde de forma formal ya estamos gestionando, no lo hemos firmado, pero estamos gestionando la parte como de contenido de un acuerdo para que los chicos de biología, especialmente los que están en forestal, puedan hacer horas en torno al monitoreo de manglares. Entonces, toda esta robustez, no sé si es una palabra científica, que nosotros necesitamos, la tendríamos a través de la Universidad de Panamá. También hemos hecho acercamiento con IAI a través del señor Omar López, que creo que está en esta reunión, para entender cuáles serían los mecanismos para recibir respaldo científico del trabajo que nosotros hacemos, porque es indudable que ninguna organización puede costear los monitoreos que se requieren a toda esa mancha de manglar grandísima que hay en el Golfo de Montijo. O sea, nosotros somos importantes y necesarios y podemos aprender, pero necesitamos, y ese es mi aprendizaje, esa es mi conclusión, entendimos que necesitamos al científico a nuestro lado que respalde los datos que hoy un señor estaba pidiendo en una reunión. Se requieren datos para hacer las contribuciones nacionales, se requieren datos para todo. Entonces, nosotros generamos los datos, la academia los respalda y el sistema financiero lo revisa y nos apoya. Así que ese sería, digamos, mi aprendizaje. Me demoró un año, pero aquí estamos, aquí estamos y pues muy feliz de poder ahora conversar aliados estratégicos como universidades, biólogos, otros científicos, para el desarrollo de este plan de monitoreo, plan de restauración de manglares en el Golfo de Montijo. Muchas gracias. Gracias Nelis y gracias Ricardo y Laura eh, por, por la claridad de las reflexiones. Bueno, antes que se nos haga la hora, me gustaría abrir el espacio a quienes nos acompañan. Antonio, Omar, Melanie, Adam, Gabriela, Pedro, Miriam. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono o dejar las preguntas en el chat que las leeremos en voz alta. Así que abrimos el micrófono. Omar. Sí, gracias, Lucas. Yo tenía la mano levantada porque casualmente quería tocar ese tema que creo que Nelly ha, ha mencionado, cómo manejar esa expectativa después de lograr esa confianza de la comunidad eh, para, para seguir adelante ante tanta incertidumbre. O sea, ese es mucho de la realidad de estos proyectos y sabemos que es muy difícil, eh, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo manejas tú como líder comunitaria eh, esas expectativas que a veces surgen? Una parte es cómo lo manejas tú como líder comunitaria y la otra es quizás más para Ricardo y para Laura y bueno, para muchos de nosotros que somos investigadores, cómo lidiar con eso también desde el punto de vista, o sea, nosotros
también como investigadores queremos de buena fe hacer lo mejor por conservar, por ejemplo, este ecosistema. Pero si se pierde esa confianza, si se pierde esa, sí, ese engagement y esa expectativa, hay que comenzar otra vez de cero, ¿no? Entonces, a veces lleva a un desgaste. Entonces, no sé si tienen alguna, digo, no es una respuesta perfecta porque no la hay, pero no sé cómo lo manejan, no sé. Bueno, como líder comunitario, digamos que puedo descansar en otros líderes comunitarios del Golfo de Montijo, porque esa sensación de que no estoy sola me hace cuando se debilitan las fuerzas o la creatividad de qué podemos hacer. Por ejemplo, hablo con la profesora Bonchon, que es una líder en coordinación de educación ambiental de Meduca, y ella me estimula. Cuando se me van, por ejemplo, el tema este de hacer un convenio con los chicos de la escuela de biología fue súper impulsado por los mismos muchachos. Entonces, ellos son otros líderes. Entonces, esa, digamos, acompañamiento, hermandad entre otros líderes es la manera en que yo lidio con la presión de que vamos a hacer. Y no solamente esta iniciativa, hay otras iniciativas, como por ejemplo Golfos Vivos, que se me ha quedado en el camino, pero son los mismos líderes que participaron una vez en ese programa los que ahora son profesionales, los que ahora están gestionando sus propias iniciativas. Entonces, existe como un balance. Entonces, no todo recae en mí como líder, sino que tenemos una hermandad. Ahí está, por ejemplo, la Ecorruta de la Tortuga, que es un proyecto muy exitoso de desarrollo comunitario. Entonces, cuando me tranco, pues llamo a Jacinto Rodríguez y él siempre tiene es muy sabio en temas de desarrollo comunitario. Y así, pues, se me quedarían un montón de personas a quien recurrimos para buscar ayuda. Gracias, Resiliencia Nelis. comunitaria, diría No yo. sé si, no sé si contesté su No, pregunta, no, sí, Omar. sí, veo que hay una red de Exacto. líderes comunitarios y que eso amortiza em, el manejo de esa expectativa, ¿no? Pero lo Sí. decía Lucas, quizás habría que acotar otro término de resiliencia comunitaria. Eh, Y yo quisiera añadir desde nuestra perspectiva, ¿no? A tu pregunta, Omar, porque, a ver, el reto que yo veo para Ítaca es bien grande, porque nosotros estamos entrando a trabajar en territorios que han sido profundamente afectados por la inefectividad de los procesos de proyectos de desarrollo, por las promesas no cumplidas. Hay mucha fatiga institucional, sobre todo porque trabajamos en zonas de alta vulnerabilidad donde han pasado chalecos de todos los colores con todas las instituciones. Entonces, ya de por sí, tratar de establecer una confianza con esas comunidades es un reto. Y la responsabilidad es aún mayor a cumplirles, porque lo último que queremos es pasar a ser otra entidad que pasó por ahí y se benefició de la vulnerabilidad local a través de una asistencia técnica o de un proceso técnico, pero no dejó semillas y frutos reales. Y es difícil. Es difícil porque es tratar de marcar una pauta y un ritmo que no es la pauta y el ritmo de la asistencia técnica en general, ¿sí? Cómo lograr, ¿no? Y algunas veces digo que yo soy pésima consultora porque pues un consultor entrega el reporte y se va y mira, aquí estamos un año después teniendo esta conversación, cuando el proyecto ya terminó. ¿Qué hacemos? Primero, establecer conexiones fuertes, enraizadas con entidades locales. Ya lo he mencionado, es clave para poder ganar esa confianza local. Segundo, nosotros estamos en este momento participando a un gran número de eventos internacionales. Este año varias conferencias en Europa, en Inglaterra, etcétera, exponiendo
las brechas y los rotos que hay en este sistema, exponiendo la falta de continuidad y de responsabilidad con los procesos de entidades de desarrollo, de bancas de desarrollo, pues de una manera cautelosa, porque lo que queremos es un poco empujar la aguja hacia otra dinámica, buscar cambiar el paradigma de cómo se diseñan y se financian los proyectos, y eso no es una cosa que se pueda hacer pues de un día al otro, ¿no? Pero creemos que no hay otra manera y pues estamos siendo también cautelosos en involucrarnos en procesos donde vemos que hay una responsabilidad por un cumplimiento a la comunidad, no solamente a los términos de referencia. Pero lo que tú dices, Omar, creo que es una realidad que a todos nos sucede. Llegamos a un territorio y dices, ¿quiénes son ustedes ahora? ¿Y qué van a hacer que no hayan ya prometido los anteriores? En eso hay grandes críticas que están saliendo en la academia a todo este intervencionismo y creo que tenemos que cumplir con leer lo que está saliendo de 30 años de críticas al desarrollo y buscar desarrollar procesos de maneras alternativas que por lo tanto que por lo menos traten de pasar algunos de los obstáculos que estos procesos generan. Y en eso estamos, digamos que no hay una fórmula mágica, seguimos a la espera de el donante o el fondo que quiera realmente cumplir, que quiera medir impacto a largo plazo, que quiera ajustar procesos a las necesidades de la comunidad, ajustar presupuestos, entregar proceso de deliberación a las comunidades, pero se están presentando cada vez más oportunidades de ese tipo. Entonces tenemos, digamos que nuestros ojos en el horizonte a oportunidades que sí se están dando para llegar a eso. No sé Gracias, si Lau. respondo, pero... Y veo que hay una pregunta en el chat. Sí, te lo iba a hacer a ver si entre vos, Nelis y Ricardo, dice Antonio, a raíz de esta experiencia, si se han logrado estimular iniciativas similares en otras zonas costeras panameñas. La pregunta es para Delis y para mí. Dale, Nelly, si quieres, dale tú Ajá. primero. Bueno, tanto Gracias. como en otras zonas costeras panameñas, eh, digamos que internamente entre nosotros el Golfo es muy grande, ¿verdad? Entonces, internamente en comunidades hemos tratado de, por ejemplo, por decir un ejemplo, Leones no tuvo tanta participación, solamente un taller durante el desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es que con un fondo que casualmente Laura nos dijo, mira, hay un fondo así, hicimos una propuesta a la Embajada de Canadá y con los fondos de ellos pudimos llevar el plan de restauración a más personas que no tuvieron presencialmente la oportunidad de estar. Entonces, esa es la fase cero del plan de restauración. Entonces, digamos que no lo hemos llevado a otras partes, sino que lo hemos implementado internamente y también, si podemos decir que también nos salimos un poquito del Golfo, porque a estas reuniones participó un grupo que Ricardo debe conocer muy bien, que es el de Pixby, que está fuera del Golfo y ellos ya están participando con nosotros a través de FEPA Coiba, que es uno de nuestros actores principales. Entonces ya conceptos básicos de lo que es aumento del nivel del mar y eso también están llegando a otras comunidades costeras que no necesariamente pertenecen al Golfo. Gracias, Nelis. No sé si hay alguna otra pregunta o si Lau, quieres extender con algo, Ricardo. Yo solo quiero aprovechar el espacio para decir que realmente creo que si bien no tenemos ya otro proyecto tal cual, lo que estamos tratando de hacer es concretar cuál es la fórmula para poder darle replicabilidad a esto y darle seguimiento también en el mismo Golfo. Entonces, pues cosas como el capítulo que escribimos para el handbook de soluciones basadas en naturaleza, el caso de estudio que tenemos en la página web, como que diferentes mecanismos para comunicar lo que se está haciendo en el Golfo y para atraer los ojos hacia el Golfo. Lo último que quiero decir, aprovecho que tengo aquí la pauta de ustedes, es el anuncio de que
La semana entrante tenemos un evento en el que se va a lanzar una nueva red para compartir prácticas y para compartir conocimientos en adaptación costera. Esta red está enfocada en el Caribe, pero por ejemplo también ahí estamos presentando lo que se hizo en el Golfo como una práctica a replicar en el Caribe. Y quería nada más invitarlos a que participen de este evento. He dejado el link en el chat. La red hace parte de WeAdapt, que es una red global de 10.000 miembros que comparten prácticas de adaptación en todos los temas de adaptación climática, y esta red de Cari Coast es específicamente para incrementar buenas prácticas en adaptación costera en el Caribe. Pero estamos presentando este caso de estudio ahí como un ejemplo a seguir. Los invito a que vengan al evento para que sepan cómo podrán contribuir sus casos de estudio, sus experiencias en proyectos costeros en esta red. Y esto va a ser el día 4 de diciembre a las 11 de la mañana, hora Panamá, para que se registren y nos acompañen en este evento. Y Bueno, ya era eso. muchas gracias Lau. Bueno, sin más, y llegando al final del evento, quiero agradecerles a Laura, a Nelly, a Ricardo por compartir este proceso con tanta claridad y honestidad. Yo creo que Montijo es un gran ejemplo de cómo la planificación participativa, cuando se hace con respeto y rigor y escucha, puede sentar bases reales para el futuro de un territorio. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy de distintos puntos y en distintas zonas horarias. Si quieren seguir estas conversaciones, los invito a unirse en las próximas ediciones de Ítaca Connect, donde cada mes exploramos experiencias y aprendizajes en la acción climática en América Latina y el Caribe. Y bueno, que tengan una excelente tarde o noche y muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos.